Acá tetera, le doy clic y ahora voy a crear un domo, una luz de domo que está acá y le voy a presionar clic acá en el viewport, le doy botón derecho y ahora voy a cargar un V-Ray HDRI. Así que hay muchas personas que conocen los HDRI y hay otras que no, pero el HDRI es una imagen de alto rango dinámico que voy a utilizar para iluminar toda mi escena. Entonces acá en la textura voy a cargar un HDRI. Voy a presionar clic aquí. Le digo, bueno, ¿qué mapa o qué nodo vas a utilizar? Bueno, a partir, recuerden, de la versión 4 y 5 ya no se carga con el nombre de V-Ray HDRI, sino que se carga con el nombre de V-Ray Bitmap, por si no lo llegan a encontrar. Entonces vamos a escribir aquí V-Ray Bitmap. Voy a presionar clic. En este caso yo voy a ubicar mi V-Ray HDRI. Yo lo tengo en una carpeta aquí de recursos, HDRIs, y bueno, yo tengo este de un HDRI para un interior. De todas maneras, yo le voy a dejar unos links para que puedan utilizar HDRI de pruebas y puedan probar sus materiales. Estos HDRI son gratuitos, así que igual les voy a pasar el link donde los descargo. Entonces, fíjense que aquí en este domo ya yo tengo un HDRI o un V-Ray Bitmap. Ahora voy a presionar render, a ver qué está sucediendo, pero antes de eso yo voy a aplicar este material en esta escena, en esta geometría. Voy a presionar la geometría y le doy aquí, asignar material a selección. Fíjense que ya se me está aplicando. Entonces, otra cosa que voy a hacer es, voy a ver, presionar render y vamos a ver qué pasa. Lo más probable que suceda es que la imagen se me vea toda quemada, tenga problemas, toda tostada, pero eso lo vamos a ir configurando a continuación. Voy a presionar render y fíjense que aquí ya estoy viendo mi tetero con un V-Ray Domo o un V-Ray HDRI. Entonces voy a presionar stop. Entonces yo lo primero que hago cuando voy a iluminar una escena, siempre, así es como está la interfaz de usuario del V-Ray Frame Buffer, que está a partir de la versión 4, ya cambió 4 o 5. Entonces lo primero que hago es aquí aplicar una capa de exposición. Voy a disminuir un poco el rango dinámico, que igual todos estos conceptos yo los explico en el canal, acá en iluminación, para que, bueno, los puedan ver. Por ejemplo, cómo agregar tone mapping. Les recomiendo ver la serie de iluminación donde explico cómo cargar un HDRI, cómo cargar distintos elementos, ya eso está allí. Y lo pueden ir viendo o ir analizando, pues. Si ven que voy un poco rápido. Entonces, otra cosa que yo hago es darle un poco de contraste a esto con una curva. Esto le aplico una curva de contraste, algo así. Y algo así. La exposición vamos a subirle un poquito. Algo así. Bueno, para que puedan ver cómo funcionan los materiales, vamos a ver si no se me ralentiza un poco la PC. Voy a activar el modo APR para que puedan ver que se va a ir modificando de manera interactiva. Cómo va a ir funcionando esto. Entonces, en el diffuse, ¿qué es lo que hace el diffuse? Cuando vean la palabra o escuchan la palabra diffuse, es todo el color o la textura de mi material. Voy a controlar el color o la textura de mi geometría o de mi material en sí. Por ejemplo, si yo desactivo esto, yo le quito este nodo, fíjense que se me está viendo un color gris. Un color neutro y es lo que estoy viendo ahorita en viewport. ¿Qué pasa si yo voy aumentando esto? Voy a ir cambiando. Si yo selecciono, fíjense que aquí en el diffuse aparece un recuadro de un color. Si yo le doy clic, voy a poder configurar el color. Si yo coloco un color más rojo, obviamente voy a tener un color más rojo. Voy a cambiar el color. Entonces, en el diffuse voy a configurar todo lo que es el color o la textura de mi material. Bien sea una textura, un color o un mapa que yo vaya a cargar. Tenemos lo que es reflect, ¿ok? Reflect quiere decir toda la cantidad de reflectividad máxima de mi material, bien sea mínima o máxima.
En este caso, acá en el reflex controlamos la reflectividad máxima. Como se trata de vamos a crear un material dieléctrico, los dieléctricos tienen reflectividad máxima al 100%. Entonces aquí, en el reflex, en este reflex, yo voy a colocar un 255 de blanco. ¿Ok? Casi siempre es lo que van a hacer en los materiales dieléctricos. Entonces fíjense que ya empezamos a ver la reflectividad de mi material, se empieza a ver un poco más realista, tenemos reflejos y se ve más interesante. Entonces acá en el glossiness podemos también configurar todo el nivel de politura de nuestra geometría o de nuestro material, perdón. Por ejemplo, si yo coloco un glossiness de 0,7, pueden ver que ya empieza a difuminarse un poco más los reflejos de mi material. Un material un poco más opaco, no refleja tanto. Si yo tengo glossiness de 1, va a reflejar al 100%. Es un material muy, 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 muy pulido. Si tengo glossiness bajitos de 0,5 o 0,6, es un material más mate. ¿Ok? Para que tengan eso en cuenta. Acá tenemos esta opción de metalness. Si yo lo llevo a 1, este material se me va a convertir en un material metálico. ¿Ok? No sé si se llega a ver. ¿Y se ve? Entonces, eso es una forma de crear materiales como, por ejemplo, un plástico y un metal. Si yo aquí en el metalness, ahora es mucho más fácil crear materiales metálicos, súper, súper fácil. A partir de la versión 4 porque está esta opción. Anteriormente era un poco más complicado, pero ahora solamente con este parámetro podemos crear un material metálico rápido, sin tanto problema. Y en el diffuse podemos controlar su color, por ejemplo, un material de cobre, lo llamamos algo así, podemos crear un material fotorrealista y no hay ningún tipo de problema. O sea, fíjense que lo hicimos con un par de clics. Lo importante de tener en cuenta esto es que cuando sepan utilizar los parámetros de los materiales, ya crear materiales se les va a hacer mucho más fácil. Sí, yo sé que V-Ray trae ya librería de materiales y trae cosas, pero casi siempre el cliente siempre les va a pedir materiales complejos, un material, por ejemplo, un mármol con un metal, no sé, o sea, empiezan a crear materiales un poco complejos, entonces es importante que también sepan crear sus propios materiales. Ok. Entonces, fíjense que ya ahí creamos un material de cobre y esto vamos a darle un poquito más de resolución porque fíjense que aquí tiene como unos bordes facetados. Vamos a darle segmentos 34 para que tenga mayor resolución. Y fíjense que ya empieza a verse un poquito más interesante esto. Entonces pueden ver que en el diffuse controlamos el color, en el reflect podemos controlar toda la reflectividad máxima, que casi siempre esto se va a llevar a 255 en blanco, y en el glossiness controlamos el nivel de pulitura. Si llevamos esto a 1, vemos que el nivel de pulitura es perfecto, o sea, no tiene ningún tipo de rayadura o algún tipo de imperfección. Es un material súper perfecto, súper pulido. No hay ningún tipo de imperfección en el glossiness. Recuerden, el glossiness para controlar el nivel de pulitura, el diffuse para controlar el color y el reflect, que casi siempre lo vamos a colocar en 255 en blanco para controlar la reflectividad máxima. Entonces vemos que podemos controlar esto, un glossiness bajito. Fíjense que tenemos un material mate y glossiness elevados tenemos un material muchísimo más pulido. Otra cosa aquí en el refract tenemos todo lo que es el nivel de refracción. Llevo este material a un refract al 100%. Cuando escuchen 100% es un blanco 255, como hicimos aquí. Si yo llevo a esto a 255, fíjense que se me va a convertir en un material transparente, pero no me lo está haciendo porque es un metal. Si yo llevo esto a 0, vamos a ver, ahí se está viendo transparente. Se llega a ver ahí. Entonces aquí sí se está viendo. Material totalmente transparente, un vidrio, un cristal, algún elemento de un cristal arquitectónico que estén creando, también lo pueden controlar por medio del refract. Vuelvo y repito, vamos a crear el material de nuevo. Vamos a crear un material de cristal de cero para que puedan ver cómo se hace. Recuerdo que tienen que hacerlo con un material
V-Ray Material MTL, llevamos esto acá, V-Ray Material MTL, yo lo voy a aplicar a esta tetera, selecciono la tetera, ya está seleccionada, aplico aquí, asignar material, y voy a crear un material de cristal. Los cristales, la componente difusa en los cristales, no importa qué color pongan, va a dar igual. Si yo llevo esto de refract a blanco 255, ya automáticamente tengo un cristal. No importa aquí en el diffuse si yo coloco un color verde, un rojo, lo que sea, no me va a alterar en lo absoluto porque todos los rayos de luz que va a llegar a esa tetera se me van a traspasar. O sea, no importa el diffuse. El diffuse ya no hay componente difusa porque es un material totalmente transparente. Todos los rayos de luz que van a llegar a esa tetera se me van a traspasar. Entonces, ¿cómo yo controlo el color? ¿O cómo puedo controlar el color de ese material cuando son cristales? Bueno, con el Fog Color. Este parámetro que está aquí, Fog Color, yo puedo configurar el nivel de tintura de mi material. Por ejemplo, si yo quiero un color un poco más oscuro, un verde, por ejemplo, yo puedo llevarlo algo así. Casi siempre se utilizan valores muy bajitos de saturación. Fíjense que aquí en la saturación está a 1 o a 3, valores muy bajitos de saturación. Cuando yo empiezo a colocar valores muy elevados de saturación, ven que empieza a tintarse mucho. Cuando estén creando cristales, lo más ideal es tener una referencia, ver alguna referencia y guiarse con los cristales. Si yo llevo esto a value de 0, se empieza a colocar. Si empiezo a modificar el hue, el color, empiezo a tintar un poco más esto. Y empiezo a disminuir. Otra cosa que pueden hacer es utilizar valores elevados de saturación, ¿verdad? Y luego aquí en el div lo pueden reducir un poco. Vamos a ver, por ejemplo, 0,002, 0,001. Bueno, no me lo está haciendo mucho, pero es porque tengo mucha saturación. Hay que tener mucho cuidado con los cristales, de no usar mucha saturación. Y la otra cosa de los cristales es que deben de tener grosor. Vamos a hacerlo con una pared para que puedan ver. O una caja, porque así a veces no se ve, porque eso no tiene grosor. Cuando son cristales es muy importante que tenga grosor. Voy a aplicarlo aquí. Y ahí se está viendo más. Entonces yo tengo un cristal y yo voy aumentando esto. Fíjense que si yo empiezo a aumentar este dip, o este parámetro, o esta contribución de dip, el material empieza a ser más transparente, más transparente, más transparente a medida que yo voy aumentando esto. A medida que yo voy disminuyendo, se empieza empieza a restar un poco más de color. Vamos a ver, 0,01 empieza a verse más oscuro, si llevo esto a 1 empieza a verse más transparente. Entonces, para que puedan ver cómo funciona el Fog Color, que podemos controlar el color de mi material y podemos tener resultados bastante fotorrealistas y bastante interesantes. El color, repito, no se hace por el diffuse. ¿Por qué? Fíjense que yo, por más que mueva esto, no me va a hacer absolutamente nada. Y ahora si yo activo el reflect al 100%, bueno, vamos a tener más reflejos en nuestro material. Fíjense que ya empezamos a crear un material más fotorrealista con un cristal bastante pulido. Y no tenemos, como repito, por más que yo intente colocar aquí cualquier color, de nada nos va a servir eso. No va a hacer nada. Siempre vamos a tener el Fog Color para poder tintar ese material. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, ¿qué más parámetros tenemos en el Slim Material? Tenemos el Quad Parameter, que esto, si quieren lo dejan así tal cual, no se van a meter con eso. Porque anteriormente habían otros flujos de trabajo, que era por Metallic Roughness y Glossiness, pero lo dejan así tal cual. Vamos por pestañas, vamos a disminuir esta pestaña. Y otra cosa aquí en el IOR, si nosotros colocamos un IOR de 1,3, empieza a verse un poco más opaco. Si empezamos a colocar, por ejemplo, un IOR de 2, se empieza a reflejar muchísimo más. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Generalmente un cristal
tiene un IR de 1,4, 1,5, 1,5. Es lo más ideal. En el Shim Parameters, esto es nuevo, esto lo trae la versión 4, que se utiliza para materiales como seda, materiales de terciopelo, que son materiales un poquito más avanzados, pero de momento no lo vamos a utilizar. El BRDF, generalmente vamos a utilizar GGX, que es este shader que más se está utilizando porque es más fotorrealista. Anteriormente habían otros modos de otros materiales como Blink, Ward, ya que no eran tan fotorrealistas, pero ya por defecto se utiliza GGX. De momento no van a hacer más nada, lo dejan así tal cual. Y tenemos esta otra pestaña que, bueno, se asustan también cuando empiezan a ver todo esto. Es lo mismo, o sea, es igual el diffuse, el reflex, son todos los componentes del material o las contribuciones del material y nosotros podemos modificarla. Por ejemplo, el bump, que está por defecto en 30%, si nosotros utilizamos una textura, vamos a utilizar un noise, por ejemplo. Si yo voy aquí a mapas, a mi pestaña de mapas,